Listo. Chicos, el día de hoy vamos a ver sistemas eléctricos. Eh, y pues la mayor parte va a ser los sistemas eléctricos, pero antes de empezar con la clase del día de hoy me gustaría saber si tienen preguntas, dudas, inquietudes sobre las clases anteriores. Listo, cuenta. Ujú. Listo. Claro. Eh, en la primera parte de esa clase estuvimos viendo eh, las señales. Estas son las señales: escalón, rampa, pulso e impulso. Y están la representación de cada uno. Y esto se digna. Bueno, mientras él responde, cada una de las señales puede ser definida como una función del tiempo, ¿cierto? Ahí la podemos ver en el escalón. F de t está definido como A para t mayor o igual a 0 y 0 para cualquier valor menor a 0. Si nosotros a eso le hacemos transformada de Laplace, le aplicamos la transformada de Laplace, nos va a quedar para este caso, para la función escalón, donde ft está definido como a0 para t mayor o igual a 0 o para t menor a 0. Si definimos esto, la transformada de Laplace, f de s va a ser a sobre s. ¿Listo? Entonces, si nos encontramos con esta estructura, vamos a decir que es un escalón. ¿Listo? Si nos encontramos con a sobre s cuadrado, vamos a decir que es una rampa. Y si nos encontramos con a solito, vamos a decir que es un impulso. Entonces, de ahí, de ahí sale la razón de por qué las llamé de esa forma. ¿Listo? Muy bien. Ahí va. Dios mío. Ahorita le respondo. Ya se enojó la fiera. Está muy bien. Eso quedó grabado. Nada que hacer. Eh, listo. Eh, chicos, ¿alguna otra pregunta sobre la clase anterior? ¿No? Bueno, muy bien. ¿Cómo les fue con el sistema más de resorte amortiguador? Bien. ¿Llegaron? ¿No llegaron? ¿Por qué? ¿Qué pasó, Julia? Sí, claro. No te quedó tan pequeña como esa. Ok. Listo. Ya que hay personas que no han visto esto, vamos a hacerlo completico para que tengamos la aproximación de cómo hacer la función de transferencia. Ahorita vamos a seguir practicando con sistemas eléctricos, pero hagámoslo con este sistema mecánico. Entonces tenemos
sistema masa resorte. Masa resorte amortiguador, aplicamos una fuerza F. Y entonces tenemos en esta masa están o aparecen tres fuerzas. Listo. Aparece la fuerza del resorte, aparece la fuerza de la velocidad. Listo. El principio fundamental de la dinámica, tenemos que la sumatoria de fuerzas en una dirección igual a la masa por la aceleración en esa dirección. Listo. Acá tenemos tres fuerzas, entonces nos quedaría fuerza menos C por X menos C por B igual a masa por aceleración en X. Sabemos que la velocidad es la primera derivada y, perdón, la velocidad es la primera derivada y la aceleración es la segunda derivada. Entonces tendríamos, voy a pasar estos dos términos a este lado, entonces me va a quedar AX más C derivada con respecto al tiempo más masa por segunda derivada con respecto al tiempo. De esa forma encontramos la ecuación que está ahí en el 2. Ahí, bien. Ahora, vamos a aplicar transformada de Laplace de esto. La transformada de Laplace de esto sería la transformada de Laplace del lado izquierdo y la transformada de Laplace del lado derecho. Acá tenemos unas sumas, por lo tanto podemos distribuir la transformada de Laplace a cada una de las sumas y tengo tres constantes que pueden salir de la transformada de Laplace. Me quedaría transformada de Laplace de la función en el tiempo, de la fuerza en el tiempo, va a ser igual acá transformada de Laplace de x en el tiempo más c transformada de Laplace de primera derivada respecto al tiempo más m transformada de Laplace de segunda derivada respecto al tiempo. Listo. No he hecho nada extraño para alguno. Muy bien. Entonces acá tenemos una función que depende del tiempo. Básicamente la transformamos al dominio de Laplace. Utilizamos la convención de mayúsculas en el dominio de Laplace y minúsculas en el dominio del tiempo. Tendría acá x de s menos c. Esta es la transformada de Laplace de una derivada. Sería s x de s menos x0. Esta x pequeñita, esto es x en el tiempo inicial, esto es la posición inicial, más m, paréntesis, segunda derivada, sx de s menos sx0, x'0. Posición inicial y velocidad inicial. Listo. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a distribuir. Lo voy a hacer directamente. Va a quedar aplique ley distributiva, destruir los paréntesis y ya lo único que me queda es factorizar x de s y factorizar las otras señales. X de s que multiplica acá más, y me estoy equivocando de signo, más, este de acá sí es así, listo, cs más ms cuadrado, y tenemos este término y este término. Tendríamos el otro término que sería este y este. Tenemos x0. Acá tendríamos c y por este lado tendríamos ms y nos está faltando este último término. Sería
¿Vamos bien hasta acá? Listo. Entonces voy a despejar este lado, o básicamente voy a coger estos dos y los voy a pasar para acá. Va a quedar PS más X0, cambio la notación para que sea más liviano, más M, velocidad inicial, igual a X de S multiplica a K3 más grande. Lo voy a intentar. Listo. Hasta ahí bien. Y ya me queda faltando despejar X de S. X de S va a ser igual entonces a F de S, F de S más X0 T más M de S más 0M sobre A más CS más MS cuadrado. Listo. Entonces acá tenemos los coeficientes. Sería 1 por el denominador. Luego tendría el coeficiente de X0 sería C más MS por el denominador. Y últimamente tendría denominador M sobre ese denominador. Listo. Ahí tengo los tres coeficientes para construir lo que sería el diagrama de bloques. Entonces el diagrama de bloques tendríamos X de S, ingresa, punto de suma, llegan tres señales. Vemos la primera señal que sería esta de F de S. F de S, 1 sobre cuadrado. Luego tendríamos la otra, sería C más MS sobre K de S más MS cuadrado. Sería posición inicial y nos quedaría faltando velocidad inicial. Sería M sobre K más CS más MS al cuadrado. Listo. Y ahí en el numeral 4 tenemos esta expresión. Los coeficientes, los otros coeficientes. Sí, recordemos muchachos que esta es la expresión completa. Tanto la fuerza como la posición inicial como la velocidad inicial afectan la posición de la partícula en el tiempo, pero cuando nosotros estamos diseñando un controlador nos interesa la salida sobre la entrada. La única entrada que tenemos nosotros es la fuerza. El X0, este de acá, este X0, simplemente había dicho que simplemente quería aligerar un poquito la notación para no tener que escribir tantos paréntesis. ¿Listo? Igual pasó con X'. ¿Listo? X' es la derivada de la posición en el tiempo cero y la puse como B sub 0. Un gusto. Bueno.
Algunos de ustedes no habían estado en las primeras clases, les recuerdo, pueden interrumpir en cualquier momento, es completamente válido. Sí, de esta. La- esta prima es derivada, entonces la derivada de la posición en el tiempo cero, entonces sería velocidad inicial. ¿Listo? Me pueden interrumpir en cualquier momento para que resolvamos todas las dudas. ¿Bien? Bueno, correcto. Muy bien. ¿Listos? Bueno, entonces, el día de hoy vamos a estar trabajando los sistemas eléctricos y para los sistemas eléctricos vamos a estar utilizando las leyes de la electricidad y el magnetismo, pues principalmente las de la electricidad. No nos vamos a extender hacia el electromagnetismo, pero vemos que funciona de la misma forma. ¿Listo? ¿Qué leyes nos permiten construir modelos de sistemas eléctricos? La ley de Ohm, ley de Ampere, y otras leyes. Tenemos las leyes de Kirchhoff, ¿qué más? También tenemos a Coulomb, ¿cierto? ¿Cómo? También están las de Maxwell, aunque Maxwell se va más al magnetismo, pero también son válidas y también se utilizan. De hecho, vamos a utilizar, o en la electricidad se utiliza mucho algo llamado inductor, y los inductores básicamente acumulan campo magnético, y ese campo magnético se tienen que modelar con las leyes de Maxwell. Listo. Acá tenemos las leyes más básicas, por llamarlo de alguna forma, las fundamentales, lo que es para la mecánica, las leyes de Newton. Acá tenemos un poquito más de leyes, un poquito, pues, una física un poco menos comprendida por los estudiantes de mecánica, pero es súper útil y gracias a estas leyes del electromagnetismo tenemos la tecnología que nos acompaña en el bolsillo todo el tiempo, ¿cierto? Entonces, no siendo más, vamos a empezar a construir modelos. ¿Listo? Para todos estos modelos, eh, yo voy a participar de los tres primeros y ustedes van a hacer el último. El último es simplemente una combinación de los tres primeros. Entonces no debería suponer un estiramiento, un esfuerzo, pero no debería ser tan grande que no sean capaces de superar. Listo. Muy bien. Ahora sí puedo. Listo. Muy bien. Eh, Empecemos con la simbología. Entonces tenemos la resistencia. En el sistema americano se representa de esta forma, aunque también podríamos encontrar una representación europea, que sería esta. Tenemos el inductor. Básicamente es una bobina
el condensador. Que sería básicamente dos placas, o el símbolo son dos placas paralelas. Y nos está faltando la fuente de voltaje. El símbolo de la fuente de voltaje va a depender del tipo de fuente. La más común es utilizar el símbolo de la batería. A diferencia del condensador, la batería tiene una línea de las paralelas más grande que la otra y se le pone el signo más a una de las placas. Esto. Tenemos una batería o una pila, ¿cierto? También se podría representar como un conjunto de baterías. Esto. Ahí no importa cómo la quieran representar. O también podrían decir que esto es una fuente de voltaje. Condensador. Muy bien. Entonces, como ya sabemos los símbolos, tomémonos un minuto para construir el primer sistema o el diagrama del primer sistema. Acá ven. ¿Cómo la dibujarían? Listo. Entonces, para el primer sistema tenemos una fuente de voltaje y una resistencia. ¿Listo? Aquí el voltaje va a ser nuestra sí, sí, da igual. Ahí digamos que el símbolo no afecta la intención de lo que queremos dibujar. ¿Listo? Solo que esta nos da más idea de cómo está compuesto el circuito, ¿cierto? Que acá ya no sería una pila, sino que tendríamos tres pilas. Listo, por eso las tres rayitas largas. ¿Listo? Por ejemplo, si uno viera el circuito eléctrico, por ejemplo, de un control, podría encontrar o una o dos normalmente. ¿Listo? Acá tenemos la entrada de voltaje. Para todos los sistemas vamos a suponer que la corriente I que fluye por la resistencia va a ser la salida. ¿Listo? ¿Está bien? Voy a poner aquí el más para indicar que este punto del voltaje es el positivo y se sobreentiende que el otro punto es el negativo. ¿Listo? La corriente fluye de más a menos o de menos a más. Más a menos. ¿De qué?
uh-uh. Desde la fuente siempre fluye de más a menos, pero es una convención. ¿Listo? Recordemos que es una convención. La corriente va a fluir de más a menos desde la fuente. Los condensadores y los inductores van a generar unos movimientos de la corriente un poquito particulares, pero en este circuito que no tiene ni condensadores ni inductores, va a fluir de esta forma. Esos son componentes electrónicos LM. ¿Cuál mencionaste? Buenas. L, el LM7805 es un circuito regulador de voltaje. Esto. Tú con esto podrías construir una fuente variable, una fuente de voltaje. Existe la versión que entrega positivo y existe la versión que entrega negativo. Esto, son estos componentes, son esos componentes electrónicos. Un LM7805 no es un transistor, es un conjunto de transistores que hacen la función, ¿cierto? Estos se conocen como integrados. Nosotros aquí no vamos a usar integrados, ¿listo? Porque son bien complejos de modelar. Pues no muy complejos, pero hacen parte fundamental de los sistemas de control. Lo que quiero decir es que normalmente uno utiliza la función, no se preocupa tanto por controlar. Eso porque, por ejemplo, el LM ya tiene internamente un circuito de regulación, entonces él se controla automáticamente. Entonces lo usamos como regulador de voltaje, pero no vamos a controlar el voltaje porque él ya lo hace por nosotros. ¿Listo? La mayoría de circuitos integrados son circuitos que ya están diseñados para no tener que controlarlos, ¿cierto? Ya vienen con elementos de regulación que permiten que las funciones sean perfectas. ¿Listo? Muy bien. Esta es la convención de la corriente. Esta convención existe y va a seguir existiendo porque ya no vamos a cambiar una convención, pero la realidad, después de entender o tener la capacidad de observar lo que pasaba, nos dimos cuenta que la corriente realmente lo que fluye son electrones y los electrones van del negativo al positivo. Esto es lo que pasa físicamente, que va de menos a más. Recordemos que es lo que pasa físicamente, pero no es cómo se analizan los circuitos. Entonces, todo el análisis se hace como si lo que se moviera fuese la carga positiva. ¿Listo? Si están escribiendo, escríbanlo por ahí, porque no quiero ver en un parcial que me pongan que la corriente fluye de menos a más. ¿Listo? La convención es que existía la carga positiva y que la carga positiva se movía. Eso es lo que se creía antes. Entonces, la carga positiva sí existe, pero es el protón, y el protón está pegado al neutrón en el núcleo, entonces no se mueve. ¿Listo? Pero eso es lo que se creía y se sigue usando para no romper con libros viejos lo que ya se sabe. Esto, la corriente fluye en cargas positivas del positivo al negativo. Acá tenemos una corriente, acá tenemos un voltaje. Y para modelar este sistema tan sencillo, podemos hacer uso del voltaje en una resistencia. El voltaje en la resistencia es la corriente por el valor de la resistencia. Señor. Eh, no todas.
hay ciertas que sí parecen inductores, pero no todas, ¿cierto? Si están envueltas, así como si fuera una hélice, van a guardar cierta inductancia, porque la inductancia es despreciable. Eso, porque tienen que estar muchas vueltas muy pegaditas y con normalmente un núcleo ferromagnético. ¿Listo? No necesariamente, porque va a depender de algo llamado resistividad del material. Si el material tiene una alta resistividad, no necesitas darle vueltas. De hecho, las resistencias más sencillas son básicamente un cubo, pues no un cubo, un prisma cuadrado, prisma cuadrado, con un electrodo en esta zona, otro electrodo en esta zona, y la corriente va a fluir de este lado a este lado, dependiendo de algo llamado resistividad. Si la resistividad es bajita, pues va a fluir mucha corriente; si la resistividad es alta, no va a fluir tanta corriente. No necesariamente tiene que ser. Nosotros aquí dentro del curso, cuando yo les digo una resistencia, es de este tipo, no tiene inductancia parásita. Es decir, es puro, ¿cierto? Es una resistencia pura, no va a tener ningún tipo de efecto. ¿Listo? ¿Se dan cuenta? Yo pinté esto. ¿Y qué tenemos acá? Tenemos un electrodo de un lado, tenemos el electrodo del otro lado. Entonces, tenemos capacitancia. Entonces, por la forma que construimos la resistencia, vamos a poder tener o capacitancia parásita o inductancia parásita. Pero nosotros cuando decimos resistencia es pura. Cero capacitancia parásita, cero inductancia parásita. ¿Listo? Muy bien. Entonces tenemos nuestra resistencia. Con el voltaje vamos a generar una corriente y esa corriente va a atravesar esa resistencia. ¿Listo? Probablemente ustedes están más familiarizados con los fluidos. Acá yo tengo una bomba que genera una presión y esa presión debe pasar por una tubería. ¿Listo? Lo pintamos de esa forma. No sé cómo pintar una bomba. Supongamos que la pinto así. ¿Listo? Esto va a tener una tubería. Esa tubería por sí sola tiene resistencia, pero la podríamos ver como si la resistencia fuese un punto donde se vuelve más pequeña la sección transversal. Ahí le cuesta fluir. ¿Listo? Sería una analogía hidráulica de lo que pasa con los circuitos eléctricos. Bien, vamos a regresar. Pues tenemos nuestro circuito eléctrico, tenemos la ley de Ohm. Aquí es la ley de Ohm. Y básicamente la ley de Ohm sería todo lo que necesitamos. Podemos agregar la ley de Kirchhoff, que nos dice que el voltaje en una malla debería ser cero. Entonces acá yo tengo un voltaje de entrada que pasa por el más, y normalmente todos los elementos que no son fuente de energía se les pone un menos a la salida de la corriente. Entonces acá tenemos más y acá tenemos menos. Tendríamos más el voltaje menos el voltaje en la resistencia, y esto debería ser igual a cero. Esto. De acá podemos despejar que el voltaje de entrada va a ser igual al voltaje en la resistencia. El voltaje en la resistencia sabemos que es corriente por el valor de la resistencia. ¿Cuál es la entrada del sistema? La batería. Ya hemos dicho. La entrada del sistema es el voltaje que podemos controlar de la batería, fuente de voltaje, lo que nos provea del voltaje
¿Y cuál es la salida? La corriente en la resistencia. Acá tengo la entrada y acá tengo la salida. Es decir, que esta ecuación es completa o es suficiente para nuestro modelo. Listo, ya tenemos un modelo completo. Esto es una ecuación algebraica o diferencial. Algebraica. Listo. Pero hay dos elementos que dependen del tiempo. El voltaje depende del tiempo y la corriente depende del tiempo. Voltaje depende del tiempo. Corriente depende del tiempo. Solo podría aplicar transformada de Laplace. Me va a quedar transformada de Laplace más sencilla no puede existir, creería yo. Tengo la transformada de Laplace y la función de transferencia sería salida sobre entrada, salida I de S, entrada B de S. Listo. Ya tengo mi función de transferencia por este circuito eléctrico. ¿Qué cosa? Eh, ¿Cómo lo ponemos? Para yo, Davinson, para yo poder identificar algo como paralelo, tengo que ver, pues acá los dos elementos están tanto en serie como en paralelo, porque son solamente dos elementos. Yo estoy utilizando únicamente la ley de Kirchhoff. La ley de Kirchhoff no discrimina entre serie o paralelo. Lo que busca las leyes de Kirchhoff es donde haya nodos, puedo hacer sumatoria de corrientes, que debe ser cero en ese nodo, o para los voltajes busco las mallas o circuitos cerrados y en esos circuitos cerrados hago sumatoria de voltajes. ¿Listo? Pero desde el punto de vista de si están en serie, difícilmente podría decir que sí, porque desde la definición del paralelo, dos elementos están en paralelo cuando esos elementos solo tienen dos terminales. Cada uno de estos elementos solo tiene dos terminales y esos dos terminales comparten nodo. ¿Listo? Yo podría decir que esto es un nodo y el voltaje comparte este nodo con la resistencia y acá tengo otro nodo y comparte este terminal nodo con la resistencia. ¿Podría decir que son paralelos? Sí, pero también están en serie. Entonces yo ahí no podría, entraríamos en una discusión filosófica que no nos llevaría a encontrar el modelo. ¿Ves? Por ahí podrías poner a pelear a muchas personas con esa, pero realmente no. Desde el punto de vista del modelo no nos conviene pensar en paralelos o series en este circuito tan sencillo. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas sobre este primer circuito? Señor.
Pongámoslo para el primer parcial. El primer parcial, ¿de qué va a consistir? Lo que llevamos en estas primeras 3 clases es construcción de funciones de transferencia y pues construcción del modelo, que lo tenemos acá en el dominio del tiempo, y función de transferencia, que lo tenemos aquí en el dominio de Laplace. ¿Listo? ¿Qué nos podríamos esperar entonces del parcial? Dado el siguiente circuito, y probablemente se pinta el circuito, construya el modelo matemático y función de transferencia. ¿Listo? ¿Qué es el modelo matemático? Este. Aunque este también es el modelo matemático. Pero cuando normalmente pregunto por el modelo matemático es su representación en el tiempo, y función de transferencia ya sería el modelo en su representación en el dominio de Laplace, salida sobre entrada. Señor. Pues aquí esta ecuación es muy sencilla. Ahorita en el modelo masa, resorte, amortiguador teníamos una ecuación diferencial de segundo orden. Tendríamos, si quisiéramos estudiar ese sistema, tendríamos que resolver una ecuación diferencial de segundo orden. O sea, como nos enseñaron ecuaciones diferenciales. Si nosotros lo llevamos a este modelo, existen herramientas que nos van a permitir hacer el análisis sin tener que resolver la ecuación diferencial. Entonces podemos estudiar el sistema sin tener que resolver las ecuaciones. Esa es la ventaja que tiene la función de transferencia en el dominio de Laplace. Esto. Muy bien. Vamos a borrar esto de acá. No, en el primer parcial no va a haber mucho código. Esto. Bueno, listo. Listo, muchachos, entonces, sigamos con el sistema compuesto por una resistencia inductor y fuente voltada, variable, con estos componentes en serie. ¿Listo? Ahí faltó en todos mencionar que todos los componentes están en serie. ¿Y eso cómo sería el dibujo? Tómanos un minutico para construir el dibujo. ¿De qué? No, solamente el dibujo. Ya lo vamos a hacer juntos. Solamente el dibujo en este momento.
Zari. Listo. ¿Qué tal? Quedó el dibujo. Caso. Perfecto. Podría ser cercano a lo que inspirados en. Bueno, entonces tenemos fuente de voltaje, resistencia inductor, resistencia, inductor. Nuestra resistencia inductor, fuente de voltaje. Esto. Como la fuente, va a suponer que este es el más de la fuente y va a generar una corriente que fluye de esta forma. Entonces la corriente fluye en estos elementos de más a menos. Entonces acá tengo menos y acá tengo menos. Señor. No, no afecta en nada. Esto, el orden aquí no afecta en nada porque todos están en cero. Listo. Muy bien. Entonces tenemos la primera ley de Kirchhoff, sumatoria de mallas. El voltaje en esta malla o en este circuito cerrado debería ser igual a 0. Tengo el voltaje de entrada, voltaje en resistencia y voltaje en el inductor. Pues tengo V menos PR menos BL igual a 0. Listo. BL. Por convención le pusieron L al inductor porque la I se lo llevó la corriente. Listo. Entonces el voltaje de entrada no tiene ninguna ley. Luego tenemos la corriente en la resistencia. Perdón, el voltaje en la resistencia va a estar dado por la corriente más la resistencia. Tenemos una corriente en esta malla, solo tenemos una corriente. Luego tendríamos el voltaje en el inductor. ¿Listo? El voltaje en el inductor aparece de hacer estudios con las leyes de Maxwell. Nosotros nos vamos a detener en esto. El voltaje en el inductor va a ser igual a la inductancia por la derivada de la corriente. Esto. Tres fórmulas separadas. Listo, y ya lo que vamos a hacer es simplemente coger las dos últimas y hacer sustitución en la primera. Listo, tenemos R de resistencia y L de inductancia. Listo. La inductancia. Listo. Entonces aquí, básicamente, vamos a reemplazar en la primera ecuación. Nos da
El voltaje de entrada va a ser igual a la corriente por la resistencia menos la inductancia por la derivada de la corriente en el tiempo. Y esto igual a 0. Listo. Ahí tenemos entonces la ecuación diferencial que modela el comportamiento de la corriente en ese circuito. Eso va a depender de la estructura física de la cual se mida la inductancia. ¿Cierto? Normalmente los inductores tienen inductancia constante. ¿Listo? Pero si nosotros tenemos un inductor, ese inductor lo podemos penetrar con un núcleo de hierro, y si ese núcleo de hierro lo movemos, va a cambiar la inductancia. ¿Listo? Y ahí la más fácil, si se tiene el dispositivo, es tomar un multímetro, medir la inductancia y hacer una caracterización. Cojo el hierro, el núcleo metálico, lo voy moviendo, voy tomando los puntos. Entonces puedo hacer una relación entre la posición del núcleo de hierro y la inductancia del circuito. ¿Listo? Esa es la más fácil, porque si no nos toca meternos con integrar. Y sería muy complicado a nivel matemático o teórico. Podríamos utilizar elementos finitos que tengan la multifísica, electricidad y magnetismo. Existen formas, la más fácil es tener el sistema físico y medir. Esto. Qué buena idea me diste para el parcial. Una inductancia con núcleo de hierro variable. No, mentiras. Pero sí está interesante la idea. Esta es el diferencial de corriente. Esta es la derivada de la corriente en el tiempo. Bueno. Tenemos ecuación diferencial. ¿No? Ahí tenemos una ecuación diferencial. Eso, resolver la ecuación diferencial supondría ir a toda la teoría de ecuaciones diferenciales para poderla resolver. ¿Listo? Nosotros lo que vamos a hacer es transformar Laplace y función de transferencia. ¿Listo? Tienen 5 minutos para encontrar la función de transferencia. Sí, vamos a tener nuevamente la corriente como salida y el voltaje como entrada.
Listo, muchachos. Entonces, vamos a aplicar transformada de Laplace. Tenemos transformada de Laplace de B de S menos R, transformada de Laplace de la corriente, y de S menos L, transformada de Laplace de la derivada de la corriente. Sería S y de S menos y 0, que sería la corriente inicial. De acá a acá. Eso es tabla de transformadas de Laplace. Esto, la transformada de Laplace de una derivada de una función en el tiempo es básicamente, como es derivada de primer orden, aparece una S de la función en el dominio de Laplace menos la función en el tiempo evaluada en C. Esto, esa es la fórmula para la transformada de Laplace. De Laplace, tablas. Por aquí hay un montón de tablas. Acá tenemos la transformada de la segunda derivada. Sería esta expresión que tenemos acá. Probablemente, no sé si la alcancen a ver. No me deja. No me deja hacerle zoom. Bueno, sí. Solo mayor zoom que podemos hacer. Esta es para la segunda derivada. Esta es para la primera derivada. Y acá aparece para la derivada n. ¿Listo? Realmente no necesitamos muchos elementos de la tabla de transformadas. Solamente necesitamos la de la primera, la de la segunda, la de la función. Básicamente la de la función es la misma función. Y vamos a necesitar la de la integral. La transformada de Laplace de una integral, que ya vamos a ver que es muy sencilla también. Listo. También les recuerdo que para el parcial pueden traer 2 hojas tamaño carta por lado y lado con todas las notas o información que consideren relevante para el parcial. ¿Listo? Tienen una persona especial, esa persona les quiere escribir una carta de motivación, lo pueden hacer. La pueden traer dentro de esas dos hojas por lado y lado. ¿Listo? La salida. Lo primero es despejar la salida, que es la corriente. ¿Listo? Entonces, de acá despejemos la corriente. Tenemos esto. Hago distributiva. Me va a quedar acá la L. Y este menos hace que este se transforme en más. Tenemos entonces esto. Acá puedo hacer factor común I de S. I de S, R. Me va a quedar acá con un menos. R más LS. Va a tener aquí B de S. Y va a tener aquí L y 0 igual a 0. Y acá puedo despejar I de S, que sería igual a B de S más
Li0 sobre R más Ls. Acá tengo un 1, tendría el coeficiente que acompaña a BDS y tendría el coeficiente que acompaña a I0. Con esos dos tendría una función de transferencia para BDS o relacionada con BDS y una función de transferencia relacionada con la corriente inicial. Esto. Eso sí. De una. Diagrama de bloques. Puede ser útil, aunque no es necesario. Solo tengo dos señales que entran positivas ambas. Por un lado vamos a tener 1 sobre R más Ls. Por el otro lado vamos a tener L sobre R más Ls. Por acá entra el voltaje y por aquí entra la corriente inicial. ¿Se dan cuenta? Esta corriente inicial tiene una forma de una señal. ¿Qué tipo de señal es, señores? ¿Esto qué tipo de señal es? Una señal de entrada, sí. Escalón, rampa o impulso. Esto es impulso. No tiene la S. Recuerden que el escalón es A sobre S. Señor. Despegar la salida. La corriente, teniendo como salida la corriente en la resistencia. El último comentario de la diapositiva. Esto, para todos los modelos, lo que queremos hacer es controlar la corriente en la resistencia. Si quisiéramos encontrar la solución temporal, sí. Pero nosotros, en modelación de sistemas de control, lo que queremos buscar es herramientas para poder diseñar un controlador. Esto. Nosotros digamos, la solución temporal se la vamos a pedir a Python. Esto. No nos vamos a preocupar por resolver, por hacer la transformada inversa. Esto. Pero es que la S no está sola. Aquí la S no está sola, la S está acompañada de esto. Como yo la representé, estas son constantes, sí, pero esto no es una S pura en el denominador. ¿Listo? Pero esto es simplemente cómo se podría simular esta parte de la corriente. Esto. Muy bien. Chicos, preguntas hasta acá. ¿Vamos bien? Bueno. Vamos a terminar el siguiente ítem y de ahí vamos a descanso. ¿Listo? Entonces, para el siguiente ítem, voy a borrar todo mejor para no confundirlos.
¿Te parece? Listo, el tercer componente básicamente es lo mismo. Reemplazamos el inductor por el condensador o por el capacitor. Ya se utiliza también el anglicismo en español. Capacitor viene pues, del inglés, condensador sería la palabra en español. Sí, sí son la misma cosa. Entonces ya se usa muchísimo el término capacitor, que viene del inglés. Pues sería condensador y capacitor son lo mismo. Cuando yo estudiaba el pregrado, al profesor le molestaba que dijéramos capacitor, pero pues nada, representan lo mismo. ¿Listo? Y de hecho la C no como, se conoce como capacitancia. Entonces, si un inductor tiene inductancia, ¿por qué no un capacitor tener capacitancia? ¿Listo? Le decían condensador. Muy bien. Entonces ya tengo el circuito, tengo resistencia, condensador y fuente de voltaje. Estas serían las ecuaciones. Tenemos sumatoria de voltajes es igual a 0, el voltaje en la resistencia es corriente por voltaje y el voltaje en el condensador es 1 sobre la capacitancia por la integral de la corriente. Listo. Así se ve un poquito asustador, pero también podría ser escrito como la carga sobre la capacitancia. Listo, la integral de la corriente, la carga eléctrica, la carga que acumula el condensador. Listo. Pues podemos entonces escribir la ecuación. En este caso, podríamos poner voltaje, corriente, resistencia, menos 1 sobre C, integral de la corriente en el tiempo, igual a 0. ¿Listo? Otra vez, yo lo escribo. Voltaje por la capacitancia. Ajá. Ok. DVT es la corriente. La corriente. Entonces la corriente en la resistencia se podría representar así porque es la misma corriente. Sí se podría. Pero acá estamos. Esta sería. Mateo tiene una muy buena pregunta, muchachos. Y es que la corriente en un condensador se puede escribir como la corriente por el cambio del voltaje, que es básicamente esta ecuación. ¿Cierto? Si yo diferencio ambos lados, me va a quedar el diferencial del voltaje y me va a quedar la corriente. Y simplemente paso la capacitancia al otro lado y me va a quedar esta expresión. Esta expresión muy útil para cuando tenemos nodos, porque cuando tenemos nodos la corriente no es la misma en cada una de las ramas, entonces vamos a necesitar estudiar las corrientes. Cuando tenemos una bifurcación, ¿cierto? Acá tenemos un nodo, podríamos tener la resistencia por un lado y el condensador por otro lado. ¿Listo? En estas situaciones, esta es bastante útil. Listo, pero si tenemos esta, si tenemos esa, podemos despejar la otra. Bien, muy bien. Entonces regresemos. Tenemos entonces nuestra ecuación diferencial. Tengo la ecuación diferencial. Tengo un modelo del sistema.
ese modelo del sistema, para estudiarlo, lo voy a llevar a el dominio de Laplace. Esto. Entonces aplico transformada de Laplace, me va a quedar b de s menos r y de s menos 1 sobre c, y la transformada de Laplace de una integral es i de s sobre s. Esto de acá, pintémoslo con otro color, esto de acá se transforma en esto utilizando la transformada de Laplace. Y esto sería igual a 0. ¿Vamos bien así? Muy bien. Entonces despejamos i de s. El proceso después de la ecuación diferencial es bastante repetitivo, ¿cierto? Una vez tenemos la ecuación diferencial, aplicamos transformada de Laplace, despejamos la salida y encontramos los coeficientes. What? ¿Será que llegamos a lo mismo? Lo hicieron por su cuenta. Muy bien. Acá tenemos una estructura muy extraña. Normalmente se recomienda que la función de transferencia solo tenga una división. Eso, acá tenemos una y dos divisiones. Esto la idea es que quedemos con un polinomio sobre otro polinomio. Esto, para simplificar esta expresión, lo que voy a hacer es multiplicar arriba y abajo por c por s. Esto. Yo multiplico c por s y c por s. Me va a quedar de una mejor forma. A un paso intermedio. Este es un paso intermedio. ¿Cierto? Estaba primero factorizando para poderla despejar. Pues aquí la despejé y le pasé la b de 1. Pero me hubiera podido quedar aquí b de s. Ahí está despejado. ¿Listo? En electricidad va a estar asociado con... Dame un segundo, que son dos conceptos y no quiero equivocarme. Voltaje igual a I por Z
voltaje sobre corriente, impedancia, corriente sobre voltaje, corriente sobre voltaje, no sobre cero. La corriente sobre el voltaje en sistemas eléctricos, Martín, está asociada con algo llamado conductancia. Esto es otro concepto de la electricidad que se llama conductancia. La relación entre la corriente y el voltaje se llama conductancia. La relación inversa, voltaje sobre corriente, se llama impedancia. ¿Listo? Para los sistemas eléctricos, esos dos conceptos son importantes. Nosotros acá estamos calculando la conductancia del circuito. Listo. Ya te voy a responder. Listo, hagamos este producto, distribuyamos esto y ya te respondo. Entonces me va a quedar, paso el voltaje de este lado, me va a quedar I sobre S sobre B de S, va a ser igual a CS sobre RC S más 1. ¿Listo?
Entonces, como les estaba diciendo, va a quedar como tarea el cuarto elemento, o ahorita regresamos si nos queda el tiempo al final, pero me gustaría centrarme en el siguiente modelo que vamos a ver. Entonces la idea es que terminen este sistema que es resistencia inductor-condensador, ya tiene los tres componentes en el mismo circuito con la fuente variable. Eso considerando la salida como corriente, perdón, la corriente como salida. Y después de eso, me gustaría que construyeran modelos para los que se pueda de los cuatro anteriores, el voltaje en el condensador cuando exista condensador, el voltaje en el inductor cuando exista inductor, teniendo ya sea el voltaje del condensador o el voltaje del inductor como salida. Eso genera modelos diferentes, solo por el hecho de cambiar la variable de salida, ya genera modelos diferentes. También la carga en el condensador, utilizando esta relación, ¿cierto? Que la carga es la integral de la corriente o que la corriente es la derivada de la carga. Y este sí les toca buscar un poquito, porque tendrían que buscar cómo se relaciona el campo magnético en el inductor con la corriente en el inductor. ¿Cómo así? No, no, para nada. Ahí simplemente tienes que encontrar la relación matemática entre el campo magnético y la corriente. ¿Listo? ¿Se recuerdan? Si fluye una corriente por un conductor, se genera un campo magnético. ¿Listo? Hay que mirar cómo es ese campo magnético. ¿Listo? Esas serían lo que quedó de tarea. Esto quedó de tarea porque el tiempo se nos acortó. Esto sí venía de tarea. Construir estos modelos. Muy recomendado para que los hagan. Y nos vamos a centrar en el modelo eléctrico de un motor de corriente directa. ¿Listo? Este es el modelo fundamental de los motores, aunque no sean motores de corriente directa, se modelan utilizando el modelo del motor de corriente directa, porque es el más sencillo de todos los modelos de motor eléctrico. ¿Listo? Muy bien. La pregunta sería, ¿cómo podemos construir el modelo de un sistema como un motor eléctrico? ¿Cuáles son los pasos para construir un modelo? No. Primero es entender cuáles son las leyes que lo describen, ¿cierto? Antes de las leyes, primero pensar en cuáles son los dominios físicos que se relacionan con un motor eléctrico. ¿Cuáles son los dominios físicos que se relacionan con el motor eléctrico? Sí. Pues por un lado, un motor, ¿qué tipo de movimiento genera? Movimiento rotacional. Listo. Para generar un movimiento rotacional, ¿qué necesitamos? Una fuerza y una distancia. O un torque. Listo. ¿Qué leyes describen el comportamiento del torque y de cuerpos rotacionales? Cuerpo rígido. ¿Cuáles son esas leyes del cuerpo rígido? Prácticamente, ¿cierto?
torque es igual a fuerza por distancia. Pero normalmente, pues esta no está muy en relación con los motores. Tenemos el principio fundamental de la dinámica rotacional, que nos dice que la sumatoria de torques sobre un eje es igual a la masa por la aceleración, pero sería la masa por la aceleración rotacional, ¿cierto? Cuando hablamos de rotación no se habla de masa, se habla de inercia rotacional, y la aceleración no sería una aceleración lineal, sino una aceleración angular. ¿Listo? ¿Vamos bien? Muy bien. ¿Cuáles serían las fuerzas entonces que actúan sobre un motor? O los torques que actúan sobre un motor. Tendríamos una fuerza. No sé cómo pintarlo. No sabría cómo pintarlo. Voy a tratar de pintar un cilindro. Acá tengo el eje de rotación. Pues va a tener una fuerza que va a ser la fuerza electromotriz, fuerza eléctrica, en este caso fuerza electromagnética, una fuerza magnética que actúa sobre el rotor. ¿Qué más fuerzas actúan sobre un rotor? ¿Qué fuerzas, qué reacciones hay? Tenemos el peso, pero el peso, si el rotor está balanceado, el centro de masa estaría cruzando el eje, y si está cruzando el eje, no genera torque. ¿Listo? Si yo estoy completamente balanceado, el centro de masa cruza por el eje de rotación, entonces claramente la distancia es cero, entonces no hay torque debido a la gravedad. ¿Qué más? Tendríamos una fricción, estoy suponiendo que gira en esta dirección, entonces habría una fricción. ¿Qué más tendríamos? Pero estos de son los que son como los alambres giran por energía, se llama bobina. Pues yo sé que los motores eléctricos funcionan de la siguiente forma. Dentro de la corriente eléctrica se genera un movimiento y también se genera un campo magnético. Sí, O sea que no teniendo un campo magnético y un movimiento conectado. sí, claro. Es que los motores eléctricos funcionan como generadores. El modelo que utilizamos para un motor eléctrico puede ser el modelo para un generador eléctrico. Eso porque hay una relación, se conoce como un acople electromagnético, electromecánico, donde la corriente está relacionada con el torque y la velocidad está relacionada con el voltaje. ¿Listo? Entonces, si estamos generando mucha velocidad, vamos a aumentar el voltaje interno del generador, si lo estamos pensando como un generador, ¿cierto? Por eso las eólicas necesitan que las aspas tengan velocidad. De hecho, aumentan la velocidad con un sistema de engranajes interno en las aspas. Hay una relación entre voltaje relacionado con velocidad angular y corriente relacionado con torque. Esto, esos son el acople electromecánico que tienen los motores. Listo. Acá tenemos esta fuerza que las estoy llamando fuerzas, pero para ser más correcto, esto sería un torque generado por el sistema eléctrico y un torque generado por la fricción. Hola. Eh, yo, claro que sí. Entonces, continuemos. ¿Cuáles son las fuerzas entonces que actúan? Tenemos
La fuerza generada por el circuito eléctrico y una fricción más la inercia rotacional. Listo. Eso por el lado mecánico, pero este sistema es un sistema electromecánico. Por lo tanto, también tiene un circuito eléctrico asociado. ¿Cuál sería el circuito eléctrico? Nosotros le aplicamos un voltaje al motor. Claramente, aunque sea hecho con cobre, el cobre tiene resistencia. Cualquier conductor, a menos de que sea un superconductor, que todavía no los hay a temperatura ambiente, va a tener resistencia. Entonces, vamos a tener una resistencia para poder generar un campo magnético que necesitamos. No, no, de la bobina. Esto es la bobina. Realmente el campo magnético se genera en cualquier conductor. Puede ser un cable recto, pero la bobina concentra el campo magnético. Eso, por eso se utilizan las bobinas. Y esa bobina va a tener una inductancia. ¿Listo? Pero si yo tengo un campo magnético moviéndose, él va a generar energía eléctrica. ¿Listo? Entonces va a aparecer algo parecido a una fuente de voltaje. Lo voy a llamar B. O sea, aquí es el voltaje de entrada. Y este de acá se conoce como EMF, fuerza electromotriz. Más o menos. ¿Cómo así? Por ejemplo, la voltaje, digamos que gira. Esa es más o menos como la fricción. Ella se va a oponer al movimiento. ¿Listo? Entonces, si acá tengo un voltaje, él va a generar esta corriente. Esta de acá va a generar contraria. Entonces, esta sería positivo en esta dirección. Esa es, este lo genero yo. Yo aplico un voltaje. Yo le conecto una pila a un motor y el motor empieza a generar una corriente. Esa corriente, pues una parte se va a disipar en calor a través de la resistencia, otra parte se va a transformar en un campo magnético y ese campo magnético va a generar un torque y ese torque va a mover el motor. ¿Listo? No, no, esto no es fricción. No, no es fricción. Cuando yo tengo un motor en movimiento, el motor DC tiene imanes. Entonces yo tengo campo magnético y yo tengo movimiento de los cables. El campo magnético externo va a inducir una corriente dentro del cable. Eso, al inducir una corriente dentro del cable, eso se modela como si fuese, parece raro, pero se modela como un voltaje. Se conoce como fuerza electromotriz, pero es un voltaje que aparece en el circuito interno del motor. Pero entonces ENF no es energía. No, no es ENF. Apenas yo escribo, estoy acostumbrado a escribir muy pequeño. EMF, fuerza electromotriz. Las siglas están en inglés, pues que se encuentran mucho de esa forma. Listo. Ese es el modelo eléctrico de un motor DC y este sería la descripción eléctrica de un motor DC y este sería el diagrama, casi el diagrama del cuerpo libre del motor DC. ¿Ve? Preguntas hasta acá, dudas. Ese voltaje que aparece es como una reacción Es una reacción al movimiento. de Sí. la energía. Pues.
Supongamos, yo creo que ustedes en algún momento lo hicieron, o si no lo han hecho, pueden pasar al bloque 2, laboratorio de mecatrónica. Allá pueden pedir prestado un motor y pueden conectar. Si yo no le conecto un voltaje al motor, él no se mueve. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo tengo un motor que no está conectado a un voltaje, voy a tener básicamente esto. ¿Cierto? Acá tengo mi motor. Una resistencia, un inductor y una fuerza electromotriz. Esa fuerza electromotriz, este EMF, es proporcional a la velocidad del motor. Si yo le pongo aquí una bombilla, tiene que ser una bombilla pequeña. Esto, una bombilla, parece un inductor, pero esto es más una resistencia. Este es el símbolo de la bombilla. ¿Qué pasa acá? Si no mueve el motor, se prende la bombilla. ¿Quién prende la bombilla? La EMF. Eso, porque ese movimiento genera un voltaje en este circuito que está cerrado y fluye la corriente. Ajá, exacto. También las turbinas. Es un dinamómetro. Perdón, un dinamo. Esto. Los dinamos de las bicicletas son básicamente un motor al cual le conectas algo diferente a una fuente de voltaje. Entonces, eso vamos a denunciar también lo mismo que estamos viendo ahorita. Sí, sí, ya vamos por allá. Listo, entonces, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener, acá tenía esto para explicarles, básicamente, la corriente genera un campo magnético y tenemos esta ley de la fuerza magnética. Si hay corriente por un inductor y tenemos un campo magnético, se genera una fuerza y esa fuerza genera el movimiento. ¿Listo? Esa fuerza no es constante, lamentablemente, pero pues en la vida real nada es constante, difícilmente. Una carga encerrada. Esta no es una, no podemos decir carga porque la carga, pues sí hay cargas, pero las cargas están en movimiento, entonces eso genera corriente. Estas son fuerzas de campo magnético, no son fuerzas de campo eléctrico. El campo eléctrico se genera en cargas estáticas, pero acá tenemos una corriente. ¿Listo? Eso genera esta fuerza magnética. ¿Listo? Y el norte-sur que vemos en la imagen son básicamente dos imanes permanentes. ¿Listo? Ese campo también lo podría generar otra corriente y existen motores que no tienen imanes, que son motores que tienen dos circuitos, o sí, dos bobinas. Una bobina se energiza, genera el campo y la otra bobina hace que el motor se mueva. ¿Listo? Entonces ya se metieron con este tema y eso está súper bien, que llegaron a la conclusión. La diferencia entre un generador y un motor, ¿cuál es? O sea, a nivel físico no existe diferencia, es más en el uso, cómo lo usamos. Si nosotros le aplicamos un voltaje, lo movemos, entonces lo tenemos en función motor. Si no le aplicamos un voltaje y farmeamos energía, ¿cierto? Lo transformamos en un generador. ¿Listo? Estos son todos los componentes paramétricos del modelo de un motor. ¿Listo? Posición angular, voltaje del motor, la corriente eléctrica que está en amperios, el momento de inercia del rotor, la constante de fricción viscosa del motor, la constante de la fuerza electromotriz, la constante del torque del motor, que normalmente son iguales, la mayoría
de los casos, la resistencia eléctrica y el valor del inductor. No, para nada. Cada motor tiene sus propios valores, estos son solamente de ejemplo. ¿Listo? Estos son de ejemplo. Pero es súper buena la pregunta que hace Pablo. No. Cada motor tiene sus propios valores, ¿cierto? Si cada bobina tiene 100 vueltas, tiene una cierta inductancia. Si tiene 200 vueltas, tiene una cierta inductancia, ¿cierto? Va a depender del cable. En el mismo motor podemos meter 1000 vueltas de un cable muy delgadito o podemos meter solo 100 vueltas de un cable más grueso. Y eso lo que va a generar es que, por un lado, si tenemos muchas vueltas vamos a tener mayor inductancia, pero como el cable es muy delgadito, entonces vamos a tener mayor resistencia. Entonces hay que siempre, en los motores, siempre va a haber un compromiso entre resistencia e inductancia, ¿cierto? Por el volumen en el cual tenemos que meter esas bobinas. ¿Listo? Las voy a presentar. Estas son las ecuaciones diferenciales del motor DC. La de arriba es la ecuación mecánica. Aquí es la ecuación mecánica. Acá tenemos inercia del rotor por la aceleración va a ser igual a la sumatoria de fuerzas. Por un lado tenemos el torque generado por el motor y acá tenemos la fricción viscosa, ¿cierto? Si la pasamos a este lado tendríamos la sumatoria de torques es igual a inercia por aceleración. Y por el otro lado tenemos el sistema eléctrico, donde tendríamos el voltaje en el inductor, el voltaje en la resistencia, el voltaje de entrada y la fuerza electromotriz. La otra sería como la inercia, la de arriba es literalmente la de fuerzas de movimiento. La de arriba es esto, sumatoria de torques es igual a inercia por aceleración, donde una de las fuerzas es el torque eléctrico, que es KE por I, ¿cierto? Esta de acá es igual a KE por I, ¿listo? Y esta de acá es básicamente fricción viscosa, que es coeficiente viscoso por la velocidad angular, que básicamente es la derivada de la posición angular. Entonces tenemos esta menos esta igual a esto. Esto, simplemente ahí están. Es el coeficiente de viscosidad. Perdón, el coeficiente de fricción viscoso. Señor. Y la otra es simplemente el circuito eléctrico. Pues está súper bien. Hay ciertas personas que dicen que hacer una buena pregunta es tener la mitad de la respuesta. ¿Listo? Entonces, si uno se hace preguntas, ya está a la mitad del camino. La ecuación mecánica y la ecuación eléctrica. ¿Listo? Y es si se dan cuenta, tenemos en ambas ecuaciones aparece la velocidad del motor. Acá tenemos la velocidad del motor y acá tenemos la velocidad del motor. Y en ambas aparece la corriente. ¿Listo? La corriente y la velocidad, como les había mencionado, son los dos elementos que acoplan el sistema. Es un sistema electromecánico, tiene dos ecuaciones diferenciales y con dos ecuaciones diferenciales acopladas, resolver esto sin transformar Laplace, yo no sé cómo hacerlo. Yo utilizo transformar Laplace para resolver esto, porque no sabría cómo hacerlo sin la transformada de Laplace. Esto. Si alguien la próxima semana viene y me explica cómo se hace esto sin transformar de Laplace, tiene 10% del primer parcial.
No, yo no sé. Yo no sé, por eso estoy diciendo, yo no sé. No, la física no se puede reinventar. Pues no creo que la vayas a reinventar para solucionar la ecuación, ¿cierto? Probablemente hayan estrategias porque antes de Laplace resolvían ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Lo que no sabría cómo. Esta relación es la fuerza electromotriz, es un voltaje. O sea, eso es el voltaje generado por la velocidad que tiene el motor. ¿Con qué? Con una matriz. Lo describe o lo resuelve. Ya sé por dónde va el agua. Utilizando el modelo de espacio de estados. Perfecto. Eso es control 2. Pero muy bien. Hay una forma. Es llevar esto a una ecuación matricial diferencial. Y en esa ecuación matricial diferencial hay que, no sé si recuerdan que la solución de una ecuación diferencial tenía una forma general. Hay que utilizar la forma general matricial para resolver. Bien chévere. Con un parcial de 3 horas no está eso. Esto. Pero probablemente para los ingenieros de control les toque y les fascine hacer eso. Listo. Bueno, por el momento nos quedan 30 minutos. Tenemos entonces 30 minutos para que ustedes encuentren la función de transferencia entre la posición y el voltaje. Porque la de abajo tiene la de abajo tiene dos incógnitas. Tiene la posición y la corriente. Entonces tenemos realmente dos ecuaciones y dos incógnitas. La corriente. Realmente en este sistema tú podrías controlar muchas cosas. Las incógnitas son corriente y posición. Nosotros nos vamos a centrar en esta salida. Que normalmente esa es la salida que nos interesa desde el punto de vista del motor. Nosotros normalmente queremos controlar o la posición y la velocidad de un motor desde el punto de vista de la generación. Lo que nos interesaría sería controlar la cantidad de corriente o de voltaje que el generador produce. ¿Cierto? Bien. ¿Tienen alguna pregunta de cómo proceder? Adelante, muchachos. Resumamos. Resumamos. Tienen aquí acceso de manera pública a esta carpeta y en esta carpeta van a encontrar este modelo. Pueden usar SymPy para hacer cálculo simbólico. Listo. Y aquí tenemos la solución de teta S, dentro de la cual lo importante es este término de acá. Los otros son importantes para el análisis global del sistema, pero para estudiar el control o para entender la relación entre el voltaje y la posición del motor, la única importante va a ser esa que tenemos acá. Esto. Para extraerla voy a utilizar una función llamada poly. Voy a pedirle que me construya un polinomio con respecto
ABS. Entonces, si se dan cuenta, me deja el resto de cosas y acá me deja ABS. Voy a pedirle los coeficientes del polinomio. Y de esos coeficientes me interesa el primero. Entonces, esta sería la función de transferencia a la que deberíamos llegar. Listo. Muy bien. Ya en este momento, siendo las 11:50, no sé si hay clase, entonces por respeto al otro profesor, voy a terminar acá.